Democracia y libertad de expresión. Un tema complejo, complicado, pero que tenemos un ponente, don Ramón Rodríguez Arribas, que nos lo hará mucho más sencillo, que es presidente honorario de la Unión Internacional de Magistrados, fue magistrado del Tribunal Constitucional y tiene una larguísima carrera como magistrado en la jurisdicción. Además de eso, es hombre habituado a los medios de comunicación, donde tiene una larga trayectoria como articulista y analista. Los panelistas, él hará el relato principal, vertebrará un poco toda la exposición sobre la libertad de expresión, y después intervendrán los panelistas. José Estevez, que es socio director de Cremades y Calvo Sotelo, es asesor jurídico de Better Finance y experto en Derecho Digital. Miguel Enrique Otero, un grandísimo periodista venezolano, director del Nacional, que está teniendo un papel realmente extraordinario en la defensa de la libertad de expresión. Susan Kohler-Reed, estadounidense, directora del programa de comunicación de Eisenhower Fellowship. Advierto que hará su intervención en inglés para aquellas personas que quieran disponer de cascos y por lo tanto tener traducción simultánea. Victoria Prego, una de las periodistas más prestigiosas y de mayor capacidad de referencia en la comunidad profesional de los periodistas y en la actualidad presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, probablemente una de las profesionales que mejor ha conocido desde el mundo de la comunicación y del periodismo toda la historia de la transición, tanto en prensa, en radio como en televisión. El catedrático Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Y finalmente Edurne Uriarte, que es catedrática de Ciencia Política, es periodista y tiene, además de esa carrera académica, una larga trayectoria también como articulista y analista en distintos medios de comunicación. Los relatores de esta mesa van a ser el doctor Jesús Becerra, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, y Emilia Sánchez Pantoja. La intervención empezará insisto, por la exposición del magistrado Rodríguez Arribas, que será en torno a 20 minutos. Luego intervendrán entre 8 y 10 minutos los panelistas, completando o añadiendo algo a la tesis principal, y finalmente abriremos un turno de preguntas sobre los temas de interés, con la finalidad de cumplir el horario y terminar a las 2 de la tarde. Pues, don Ramón, tiene usted la palabra. Haciendo caso a mi mujer, voy a coger el micrófono, porque siempre dice que hablo bajo. Si quiere el atril, donde esté más cómodo. El atril... Hombre, tiene la ventaja que no tengo que... Pues entonces a continuar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso por haberse acordado de mí y que además para mí es un honor estar aquí. Y lo voy a personalizar en dos amigos, en Javier Cremades, que es el factotum de este Congreso, y en el director, que es mi compañero y entrañable amigo Manuel Aragón, con el que compartí 9 años de deliberaciones en el Tribunal Constitucional.
Procuraré ceñirme al tiempo, aunque eso ya no va a ser tan fácil, pero con arreglo a las sugerencias que nos han hecho, procuraré ceñirme a eso. En primer lugar, hay un elemento, creo que es fundamental, es poner en relación lo que antes se llamaba prensa libre o libertad de prensa con sistema democrático. Y se preguntaba si es posible que haya un sistema democrático sin medios de comunicación libres. La respuesta es no. Y es no porque, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que todos los derechos fundamentales son igualmente importantes, no hay jerarquías en ellos, desde un punto de vista jurídico es así, pero sí que hay que tener en cuenta que donde hay libertad de expresión hay control gubernamental. Y los gobiernos, todos, incluso los que nacen democráticamente, pueden tender al abuso y cuando no hay una prensa libre, cuando no hay medios de comunicación libres y plurales, puede producirse desvíos que la corrección de los mismos es el que se pueda decir lo que se piensa sin que eso suponga ningún riesgo para el que lo hace. Vemos que precisamente en los regímenes no democráticos pues se produce siempre una restricción de lo que es la libertad de expresión. Esa restricción puede ser de hacer desaparecer cualquier medio de comunicación privado o cualquier medio de comunicación no controlado, como fue el caso de la Unión Soviética, en el que había prácticamente dos periódicos. Uno era Pravda y otro tenía gracia porque era el órgano de los militares soviéticos, y mi padre, que también era militar, decía ¿qué se puede esperar de un ejército en que el medio de comunicación se llama Izvestia? La verdad es que no había ninguna libertad de expresión. En otros regímenes la cosa no es igual. Por ejemplo, tenemos aquí un periodista de Venezuela. En Venezuela no hay una absoluta restricción de la libertad, pero sí hay una cierta persecución de la libertad. Esto es lo que hacen los dictadores más o menos. Va creciendo según la oposición se produzca más fuerte o va disminuyendo si la oposición es más débil. Hay, sin embargo, que tener en cuenta que tampoco todos los regímenes no democráticos son iguales. Hay jerarquías desagradables. Hace poco decía Alfonso Guerra que últimamente la verdad es que está diciendo cosas muy interesantes y hasta con cierto humor, que las dictaduras son todas horrorosas, pero hay unas, como fue la de Pinochet en Chile, que no destrozó la economía, sino al contrario, la potenció, y otras, como la de Maduro en Venezuela, que ha destruido la economía. Y, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. El otro instrumento históricamente deplorable de lo que fue erradicar la libertad de expresión fue el sistema nacionalsocialista alemán, en el que se llegó a crear un ministerio de propaganda. Y ustedes habrán oído muchas veces una frase que se atribuye a Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Lo cierto es que hasta el final del régimen, que fue el que provocó nada menos que la Segunda Guerra Mundial, continuó dominando por completo la libertad de expresión. Hay, sin embargo, una experiencia reciente en esto de los regímenes no democráticos, tampoco quiero hacer calificaciones, que es el sistema chino, en el que hemos visto que se ha producido una apertura económica y a pesar de que hay casi un dogma que aquí ha fracasado, por lo menos ha fracasado de momento, que la libertad económica arrastra la libertad política, lo cierto es que en China permanece una libertad económica que le está situando a la cabeza de las potencias económicas del mundo y, sin embargo, permanece también el férreo control político del Partido Comunista Chino. Y se plantea también un problema, voy tratando de ceñirme a lo que me han pedido que diga, si la libertad de expresión es limitada o no. No crean que la pregunta es baladí.
Recuerdo que en primeros años de la transición un compañero mío de la Plaza de Castilla, entonces yo era juez de Madrid, llegó a decir públicamente que la libertad de expresión era la única que era ilimitada. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que eso no es así, que como todas las libertades y como todos los derechos tiene límites, y que esos límites son los que permiten no solamente que no se abuse de ellas, sino que tengan libertad los demás. Yo publiqué precisamente sobre ese tema una tercera de ABC, en la que hacía un análisis de esas limitaciones. Parto de la base de dos cosas. Primero, aparte de que esté prohibida por la Constitución la censura previa, es que con censura no hay libertad. Y otra cosa, en materia de límites a la libertad de expresión, las administraciones públicas no tienen nada que decir. La única limitación que se puede imponer a la libertad de expresión tiene que venir por la ley y por los tribunales. De forma que cualquier excepción a ese principio pone en riesgo la libertad de expresión y, por lo tanto, también la democracia. Esos límites los fija claramente nuestra Constitución en su artículo 20. Y a veces se sufre también un error, creyendo que solamente los límites son los de la protección del honor, la propia imagen, la intimidad, la infancia, la juventud, es decir, aquello que forma parte de la esencia del hombre, de la intimidad del hombre, y los que no se pueden defender. No, hay otras limitaciones. El propio artículo 20 dice que la limitación está en los demás derechos fundamentales. Es decir, no se puede usar la libertad de expresión para atropellar derechos reconocidos por la Constitución. Y a ese respecto, en fin, no voy a hacer un análisis de los casos en que ustedes conocen perfectamente, en que se puede producir un abuso en la libertad de expresión atacando otros derechos fundamentales, ya sean el derecho a la igualdad, por ejemplo, defendiendo el racismo, eso no es libertad de expresión, o atacando otros derechos como pueden ser el derecho a la libertad religiosa. Pero hay que tener en cuenta que, aparte de lo que he dicho de la libertad de expresión en cuanto a la no intervención de la Administración, tampoco hay que creer que siempre que no es punible un hecho de exceso en la libertad de expresión es legítimo. Perdón. Hay casos en los que se produce un abuso, sin embargo, no hay sanción penal o porque no hay tipificación o porque no se producen las circunstancias de esa tipificación, y eso no quiere decir que sea obrado legítimamente. Hay que empezar por distinguir entre lo que es legal y lo que es legítimo. Legal es lo que la ley permite, autoriza expresamente o no prohíbe. Y legítimo es aquello que no lo puede prohibir, que lo tiene que permitir. Eso es lo legítimo. Y por eso hay a veces confusiones. Yo decía hace poco en una conferencia que di en Barcelona que los partidos que propugnan la división de España, en España, en la Constitución, están tolerados, están permitidos, no pueden ser perseguidos por eso, porque legalmente es así, pero no porque sea legítimo, porque si fuera legítimo, entonces serían ilegítimas las normas de la Constitución francesa y de la Constitución alemana que impiden ese tipo de partidos. Digo esto para no equivocarnos cuando muchas veces se dice es legal y es legítimo. No, puede ser legal y no ser legítimo. Incluso puede ser que se abuse de ello precisamente para la ilegitimidad. Hay una cosa que podemos ver en esto de que no siempre tampoco lo que es abuso es punible. Por dos razones. Primero, porque la ratio última en el derecho penal es la sanción, pero puede haber otros casos. España tuvo, creo que la buena idea de dictar a la Ley 182 de protección jurisdiccional civil del honor, del derecho a la propia imagen, etcétera, que fue una ley, creo que fue un acierto. La prueba es que, a pesar del tiempo transcurrido, está en vigor. Puedo decir que tuve el honor de ser, si no el primero, uno de los 3 primeros que puso una sentencia aplicando esa ley. Y me parece que la ley es muy útil porque también impide el que se recurra sistemáticamente a la querella y, por lo tanto, se pueda buscar fórmulas para que sea restaurada la dignidad de la persona por otros procedimientos que no sean el derecho penal. Por otra parte,
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la sentencia 177/2015, en la que se sancionó, mejor dicho, se rechazó el recurso de amparo contra la sanción que se había impuesto a 2 personas que habían quemado la efigie del rey en público y con boca abajo. Y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España porque se entendió que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Pero no porque no fuera sancionable esa conducta, sino porque se sancionaba con pena de cárcel. Es decir, había un exceso según el Tribunal de Derechos Humanos. Eso ha dado lugar a que ahora se quemen imágenes del rey tranquilamente, porque no se ha modificado el Código Penal para imponer una pena de multa o de trabajos en favor de la comunidad o cosas así, que hubiera dado lugar a que se pudiera sancionar. En la libertad de expresión que afecta a los jueces y a los órganos jurisdiccionales, hay un fenómeno que hay que analizar, y es hasta qué punto puede afectar algunos principios elementales del derecho democrático, como es la libertad de expresión, por una parte, y los juicios paralelos, por otro, con la posibilidad de que se vulnere la presunción de inocencia. También sobre este tema escribí en un libro de esos que se hacen de homenaje a alguien, y tuve que mirar un poco dónde estaba el problema. Y el problema está en 3 cosas. Pero fundamentalmente en que se ha deteriorado completamente el secreto de las actuaciones penales, lo que antiguamente se llamaba con carácter general el secreto del sumario. Hoy día estamos viendo cómo incluso abogados salen en la televisión a contar lo que van a hacer o lo que han dicho. Incluso aunque sean menos, a veces también hay algún juez que sale diciendo cosas que no debía decir. Pero sobre todo lo que es evidente es que hay una declaración y resulta que luego se publica hasta en vídeo la declaración de esto. Esto no puede ser. Y afecta a la libertad de expresión. Vaya por delante de que yo he dicho y reitero que de ninguna manera limitar la libertad de expresión por un procedimiento coactivo. Pero algo habrá que hacer para que una noticia que llega por un conducto de la comisión de un delito de revelación de secretos sea muy fácil publicarla sin que nadie resulte afectado por esa publicación. Y yo creo que autorregulaciones puede haber, ya sé que no son fáciles, pero cuando se quiere se hacen. Ustedes recordarán hace un poco tiempo cómo unos periodistas fueron secuestrados en el África subsahariana, como se dice ahora, por no decir África negra, y sin embargo no se publicó la noticia hasta pasadas varias semanas porque fue embargada por los propios compañeros para evitar que eso les perjudicara y les pudiera costar la vida, y cuando ya pudieron arreglarlo salió la noticia. Luego cabe la autolimitación. Hicieron muy bien, porque hay que medir también. Hay otro error también en el manejo de la libertad de expresión cuando se dice, no, es que, primero, yo tengo que ocultar mis fuentes. Bueno, una cosa es ocultar las fuentes y otra cosa es mentir sobre las fuentes. Eso último no se puede hacer tampoco. Se puede no decir nada, pero lo que no puede decir es inventarse una fuente que no ha sido la que le ha facilitado la información. Y luego, por otra parte, bueno, no solamente es eso, es que se llega a decir que cuando se tiene una noticia hay que publicarla. No hay obligación de publicar la noticia sin hacer antes un examen jurídico y sobre todo ético de si la noticia puede provocar daños muy graves. Nadie pensaría que era legítimo publicar una noticia que fuera a producir una guerra mundial, por ejemplo. Bueno, luchando contra el tiempo. La otra cosa que ha producido un daño tremendo en la imagen de los tribunales también es que la presunción de inocencia se ha visto vulnerada por esto que hemos visto durante muchos años, imputado. El legislador ha creído que cambiando la palabra lo había arreglado. Y ustedes habrán visto que ahora se ha investigado, pero incluso algunos periódicos, y creo que no hacen mal, es que es así, ponen entre paréntesis, investigado entre paréntesis, imputado. Y una cosa que realmente era, y es una garantía procesal del que resulta acusado de un hecho delictivo, se ha convertido en un estigma social
a veces muy difícil de salvar después porque lo han engrandecido los medios de comunicación. Y esto también había que buscar una fórmula que lo remediara. Esto ha surgido por exceso de garantías. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, antes de la reforma, consecuencia de la Constitución, decía muy claro que la persona que tenía, al ser procesado o inculpado de un delito, podía usar de abogado y procurador. Y lo que hizo la reforma del 118, aplicando la Constitución, fue establecer que podía utilizar el abogado y procurador tan pronto fuera detenido o fuera objeto de cualquier imputación. Es decir, adelantó el momento de la defensa. Y entonces no parece que eso fuera necesario, que viniera un juez a decir, a usted le imputo. Pero realmente por garantías, precisamente para evitar que pudiera declarar una persona como testigo y luego resultar imputada y entonces aquello fuera nulo, y no sin razón, pues se ha hecho esto. Esto hay que ponerle una solución procesal que no se ha resuelto con el nombre de investigado. Yo, como a veces, aquí hay una norteamericana que la va a gustar que lo diga, como yo a veces me parece que copiar lo bueno no es malo, pues en los Estados Unidos está la quinta enmienda, que lo que hace es que una persona, si no quiere contestar, no contesta cuando alega que la pregunta que le formulan puede incriminarle. A mí me parece que esa fórmula es buena y quizá hubiera que, adaptándola al sistema español, hacer una cosa parecida para evitar esto de que a una persona ya la cuelguen el San Benito de que ese está imputado. Y luego, por otra parte, hay otra cosa que también habrá que poner remedio, que es estas aglomeraciones que se producen en las puertas de los juzgados y tribunales, en las que a una persona que va a entrar a un juzgado o sale, se la somete a un... que me da igual que sea aprobatorio o censato, me da igual. A veces se silba y se abuchea y a veces se aplaude. Hace poco veíamos nada menos que a un señor, un gran futbolista, por otra parte, que es una pena que se haya ido al Real Madrid, que salía de recibir una sentencia condenatoria por un delito y que además venía a firmar la gente que le presentaba autógrafos y algo más, porque algunos le ponían, ponme algo, ¿no? Y la verdad es que yo dije hace poco, era para salir llorando y salía tan contento. Y por el contrario, tampoco se puede hacer que a una persona, por el hecho de que esté incluso procesada, al entrar en el juzgado, en el tribunal, se la someta a insultos. Eso tampoco es admisible. Eso tendría más fácil arreglo si se confiara al presidente del tribunal o al juez de instrucción que va a recibir la declaración, que su policía de estrados no quedara reducido a la sala, sino a todo el edificio y a sus alrededores. Ya verían ustedes cómo entonces este problema se resolvía. Yo he sido 16 años juez de instrucción, que es cuando eres juez de verdad, porque tienes la llave de la cárcel, y la verdad es que la gente a esas cosas, cuando el juez da una orden, obedece. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, me parece que un poco mal, pero bueno. Voy a adelantar un poquito alguna cosa. Hay una cosa que me importa que quede también, porque creo que en la relación entre el binomio libertad de expresión y democracia es importante, que es la financiación de los medios de comunicación. Ustedes habrán oído a alguna persona, yo lo oí una vez, hay que suprimir los medios privados de comunicación, que es, o sea, volver al Pravda. No, lo que sí hay que tener cuidado es que la acumulación no sea tan grande que se produzca un monopolio. Y eso habría que hacerlo con una ley y con una aplicación rigurosa de la ley, como se hace en otras cosas cuando se quiere evitar la concentración de capital o la concentración de fuerza en ese sentido. De forma que ahí creo que se pueden hacer muchas cosas. Y por otra parte, los medios de comunicación, la financiación debe ser, no digo que enteramente transparente, pero tiene que ser la misma de cualquier otra industria o cualquier otra. Y hay que tener en cuenta que ahí se plantea un problema que a veces no se resuelve bien, es siempre conflictivo, que es la libertad de expresión del periodista y la libertad de ideología del medio. Ahí se puede producir un choque.
El medio tiene derecho a tener su línea editorial, pero tiene que respetar la libertad de expresión del empleado que tiene allí. Y por último, quería tratar un tema que también creo que se ha producido alguna confusión. Y es el siguiente. En los medios públicos de comunicación, afortunadamente en los periódicos no ha pasado eso, afortunadamente, si no veríamos algún periódico también oficial. Pero en los medios de comunicación, con el instrumento de que es un servicio público, sobre todo en la radio y televisión, y si me apuras más en la televisión todavía que en la radio, pues han proliferado los instrumentos públicos de gestión de esos medios de comunicación, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel autonómico o regional e incluso a nivel municipal, aunque sea menor. Y ahí se produce también una confusión respecto a lo que puede ser el respeto a la libertad de expresión. En los medios públicos de comunicación audiovisual, la libertad de expresión, desde luego, está incólume respecto a los que trabajan allí. Pero el medio tiene que tener limitada su libertad de expresión por otro principio, que es el de neutralidad política. Porque si no, se está instrumentalizando un medio público pagado con el dinero de todos al servicio de una ideología o de un partido político. Y eso no es tolerable. Esa confusión, ese error, es el que produjo la circunstancia realmente extraña de que cuando se aplicó el artículo 155 en Cataluña se excluyó, y alguien puso el acento en eso, el control sobre los medios de comunicación públicos, la radio y televisión autonómica catalana, porque se entendió que eso atentaba a la libertad de expresión. Y se dejó en manos de quienes estaban utilizando esa libertad de expresión para dañar al propio Estado, porque había una confusión en que la libertad de expresión era de los periodistas y el medio estaba sometido al principio de que tenía que tener neutralidad partidista. Ahora estamos en un momento difícil, vamos a unas elecciones. La libertad de expresión en elecciones es muy importante y estoy seguro que ustedes han comprendido que por muchos problemas que tenga la libertad de expresión, les voy a decir una cosa como juez. Lo mismo que es mejor que haya una persona en la calle siendo culpable que no inocente en la cárcel, también les digo que aunque se abuse de la libertad de expresión, yo prefiero un abuso impune de la libertad de expresión a un corte radical de libertad de expresión que me va a dejar sin saber lo que quizá yo como ciudadano quiera saber. Muchas gracias. Bueno, a continuación intervienen los panelistas con un tiempo aproximado de 10 minutos. Empieza don José Estevez, que es socio director de Cremades y Calvo Sotelo y asesor jurídico de Better Finance, experto en derecho digital. Sí, aquí mismo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer la audiencia. Esta audiencia es una audiencia increíble. Veo en la sala abogados, magistrados, intelectuales, periodistas, y estamos en una sala, Salón Felipe V, con unos retratos que nos envuelven y que nos dan mucho de historia de lo que es la historia de España y de lo que es lo decía el ilustre magistrado Rodríguez Arribas, ese binomio entre la libertad de expresión y la dificultad de su consecución a través de legalidad, legitimidad, derechos subjetivos, derechos objetivos, en fin. Yo básicamente lo que quiero decir es que todos estos conceptos, estas categorizaciones jurídicas, realmente son conceptos válidos, pero yo quiero aportar una visión un poquito distinta en la medida en que mi área de trabajo es el mundo del derecho digital. Y como tal, el derecho digital afecta a la libertad de expresión sobremanera. Es decir, me ha encantado la intervención que no conocía del magistrado Rodríguez Arribas sobre lo que es el abuso. Se ha elaborado conceptos de abuso, ya creo, si no estoy equivocado, que fue
Calvo Sotelo, don José Calvo Sotelo, quien hizo su tesis doctoral sobre la teoría del abuso del derecho, que luego fue incorporada al título preliminar del Código Civil, creo que el artículo 7, y que fue el que empezó a poner límites al derecho de propiedad como instituto privado. Luego la doctrina, sobre todo en el campo del derecho a la competencia, que tiene mucho que ver con lo que ahora voy a tratar de explicaros, esa doctrina habla mucho de los abusos de mercado, de los abusos de la competencia, de la posición dominante de los mercados, para buscar esos equilibrios necesarios para que el mercado sea justo y, por consiguiente, no agote, que el monopolio o el oligopolio natural no agote la existencia de la libertad. Claro, vivimos en un mundo, en los últimos años, alguien decía en otra sala, soy del tiempo del Telex, creo que era John de Zulueta, y es que ahora, en los últimos años, somos del tiempo de lo digital. ¿Y qué es esto de lo digital? Y aquí tengo compañeros del despacho que me acompañan y hemos hecho un libro, que no voy a hacer propaganda de él, pero se llama Derecho Digital y que tratará todos los aspectos del campo del mundo del derecho, que abarcan desde el derecho laboral hasta el propio derecho administrativo. El derecho digital nos envuelve porque afecta a las libertades, a la intimidad de las personas. Por eso la Unión Europea acaba de promulgar en mayo un reglamento sobre la protección de datos que ha sido súper importante porque trata de limitar esos abusos que se pueden dar. Y esto afecta a la libertad de expresión, esto afecta a la democracia, lo estamos viendo, como en las democracias libres hay factores externos, exógenos, de hackers, de manipuladores que están influyendo sobre las elecciones, aquí mismo en Cataluña, en Francia las elecciones francesas, en las propias elecciones norteamericanas, la cuna de la libertad. Decía el magistrado Rodríguez Arribas, hablaba de la enmienda, del concepto de enmienda americana. Bien, yo quiero decir que para los que vemos o estamos trabajando en el mercado, en el tráfico jurídico ordinario y tenemos clientes todos los días en este mundo de resolución de conflictos que te preguntan, oye, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, se puede intervenir en el ordenador de un empleado, oye, ¿qué derechos tengo yo? Es que yo puedo insultar a través de las redes, por supuesto que no se puede insultar a las redes, pero vemos cómo las redes sociales se están utilizando cada vez más invadiendo la intimidad de las personas e invadiendo los derechos fundamentales de las personas. Es que hoy no es lo mismo hacer una injuria a través de los medios normales que injuriar o calumniar a través de la red, porque el efecto multiplicador que se produce es, pues eso, multiplicador, no es geométrico, o sea, no es aritmético, es geométrico. Bien, son conceptos que yo quería poner sobre la mesa para el posible debate. Se habla del concepto del abuso del poder del Estado en la democracia liberal. Es un concepto válido sin duda en nuestros días, pero hay otro concepto nuevo, otro paradigma, porque hay que ver las cosas quizá con otras lentes distintas. No es que lo anterior no valga, claro que vale, pero es que el momento presente nos lleva a veces a abismos. Estoy pensando en que hoy hay multinacionales que manejan buscadores que tienen mucho más poder que algunos estados y que intervienen en las relaciones de otros estados también. Y esto es un peligro enorme. Y también a través de los poderes digitales de determinados medios y empresas se está afectando a los derechos individuales y se está produciendo una invasión de la intimidad, citaba del propia imagen, pero también de los derechos fundamentales de las personas. Esto a veces es más peligroso que o sea, no nos podemos quedar en los antiguos conceptos, también tenemos que ver la sociedad moderna cómo está y cómo incide esto en los campos del derecho penal, por supuesto. El delito de odio no está regulado en nuestro Código Penal, decía el magistrado también una referencia a este tema. En definitiva, invasión, manipulación que afecta a la democracia, a los derechos y las libertades de las personas a través de las redes sociales, y mucho cuidado porque no siempre también nos da posibilidad para defendernos, pero esto es algo que debemos de
el legislador, que el juzgador en los tribunales tiene que ser capaz de analizar, de entender, y el legislador especialmente de regular si queremos tener una democracia libre. Y por último, terminar, yo no creo que puede existir una democracia libre o un poder democrático sin una prensa libre, y esa prensa libre no puede depender de medios de financiación manipulados o de intereses de grupo. Ciertamente en esto lo digital sí da una ventaja nueva, que se puede llegar a más gente a través de los medios digitales, pero también, y eso ya lo dejo a los expertos, aquí tenemos a Victoria Prego, que es para mí una institución, y bueno, ver cómo se puede invadir, pero por otra parte también se pueden decir muchas cosas, algo que no ocurría antes. Pero cuidado, porque el periodista, que es un poco, en mi opinión, el pontífice del conocimiento de la noticia, entre la realidad y su tratamiento, ha sido desbordado, y ahora lo que hay normalmente son fake news. Veíamos esta mañana, asistíamos a, en fin, no quiero darle ya más propaganda, pero cuidado, porque esto es otra de las cuestiones, otro de los retos que plantea la sociedad moderna. Y yo por mi parte dejo estas cuestiones ahí para el debate, moderador, y a vuestra disposición. Muchas gracias, señor Estevez. Va a intervenir a continuación el periodista Miguel Enrique Otero. En el guión de esta mesa hay un apartado que se refiere al papel de los medios de comunicación en regímenes autoritarios. Y se pone algún ejemplo histórico, y fundamentalmente dos, pero uno de ellos es Venezuela. Miguel Enrique Otero es un periodista de larguísimo recorrido. Está exiliado en España desde hace 2 años, huido, lógicamente, de la dictadura chavista de Nicolás Maduro, y es, para toda la comunidad de los que hablamos en español, pero para toda la profesión periodística, un ejemplo de mantenimiento constante y permanente de la libertad de expresión en unas circunstancias verdaderamente adversas. Creo que merece muchísimo la pena que le prestemos una especialísima atención a Miguel Enrique Otero. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un honor estar aquí en este congreso tan importante, y obviamente un gran saludo a Javier Cremades y el abogado venezolano Joel Linares, que es el que preside el Congreso, que es venezolano. Y bueno, en este tema de libertad de expresión hay que diferenciar libertad de expresión en democracia, libertad de expresión en regímenes autoritarios. Yo me voy a referir más al segundo, porque antes siempre hablábamos del tipo de cosas que influían sobre la libertad de expresión en las democracias, y son muchos. O sea, hay temas internos, temas externos de los medios, temas que tienen que ver con lo económico, con las presiones políticas, con la pluralidad, con los intereses de los medios, con los intereses de los periodistas. Y ahora eso se complica más con toda esta cosa de Internet, donde no es solamente el tema de los fake news y el tema de la utilización de Internet para cosas perversas, sino que además hay una concentración del flujo de información por los grandes buscadores, que es un gran tema de libertad de expresión poco discutido. Pero vamos al tema de los regímenes autoritarios. En América Latina, digamos que hay 3 tipos de regímenes autoritarios, y todos los caminos conducen a Roma. El más básico es el régimen cubano, el modelo soviético, que es un régimen que al establecer la dictadura del proletariado, de entrada controlan absolutamente los medios, porque los medios son instrumentos del Partido Comunista, y el Partido Comunista es el que regenta los medios, el que pone la línea editorial en los medios de comunicación existentes, que los reducen y los convierten en
son los instrumentos de la revolución. Digamos que ese es el más básico, el más brutal, y es el que lo hemos vivido en Cuba. Y después están los dos modelos autoritarios, uno el de las democracias bananeras y otro el de los populismos autoritarios. El de las democracias bananeras son los modelos que tienen que ver con regímenes como Somoza, Trujillo, Stroessner, Pérez Jiménez, etcétera, etcétera. Los dictadores tradicionales latinoamericanos. Ellos se vendían como unos regímenes de excepción, tenían que, digamos, su ideología no era ni de izquierda ni de derecha, sino que ellos tomaban el poder porque habían condiciones que los obligaban a tomar el poder, y era un poder temporal, entonces había que restringir la libertad de expresión de una manera brutal. Manera brutal es cierre de medios, censura previa con los medios que quedaban existentes y una represión con todos los periodistas o los editores que manejaran los medios en ese momento. Bueno, el papel de los medios en estos dos sistemas. Bueno, en el sistema comunista el papel de los medios es nada, porque eso está totalmente controlado por el Partido Comunista. En las democracias bananeras los medios podían defenderse. Por ejemplo, nosotros como Nacional, que vivimos los 10 años de Pérez Jiménez, teníamos censura previa, un censor sentado ahí todos los días que leía todos los textos. No sé cómo lo podrían hacer hoy en día con internet, pero bueno, los leían todos los textos, decían esto va, esto no va, esto sí va, las firmas que estaban prohibidas. Y bueno, se les buscaba la vuelta a algunas pequeñas cosas. Articulistas que eran dirigentes de partidos que escribían con seudónimo y que hacían comentarios sutiles sobre lo que estaba pasando. Pero era el control férreo de los medios de comunicación. En los populistas autoritarios, el método es mucho más sofisticado, porque eso empieza como un sistema híbrido, le hacen creer al mundo que hay algunos elementos de libertad de expresión. Mucha gente piensa así, hay unos medios que publican unas cosas. Pero al final del camino, que está definido por lo que ellos llaman hegemonía comunicacional, y así está en el Plan de la Patria de Chávez y está en otros programas de estos gobiernos, el final de ese camino de hegemonía comunicacional es el régimen cubano, es el régimen de cero libertad de expresión. ¿Cómo opera eso? Empieza un sistema híbrido en el cual van coartando los distintos niveles de libertad de expresión. Por ejemplo, en Venezuela empezaron con una legislación a los medios radioeléctricos. Cierran el canal de televisión más importante, que era Radio Caracas Televisión, utilizando esta ley punitiva, simplemente dicen no te renovamos la señal. Y después crean un mecanismo de autocensura con la ley muy punitivo. Hoy en día, si alguna radio o algún programa en radio o televisión nombra a Guaidó, inmediatamente lo cierran. Entonces, ese es el nivel de... Están las radios, están las televisoras y sus propietarios son privados, que por lo general son antimaduristas, antichavistas, pero sus contenidos son definidos de esa manera. Con los medios impresos les fue un poco más complicado porque los medios impresos son más combativos. Entonces, con los medios impresos nos aplicaron todo tipo de represión administrativa, física, utilizaron los tribunales, etcétera, pero no les funcionaba muy bien porque somos combativos. Entonces llegaron a lo que llamamos el llegadero, cortar el suministro de papel. Ahí sí no hay manera. Un periódico sin papel no sale como periódico. Nosotros fuimos el último periódico, el periódico independiente, porque ellos tienen sus periódicos que sí salen, el último periódico independiente que pudo sacar su último ejemplar en diciembre del año pasado, pero ya era imposible seguir en eso. ¿Qué hicieron los medios impresos? Pasaron a ser plataformas web. Como plataformas web se dice todo, pero están las telefónicas que bloquean. Entonces, nosotros tenemos una plataforma web
que es la más importante de Venezuela, que se ve en el mundo entero con un gigantesco tráfico, pero en Venezuela no se ve. Porque Telefónica, que es no, porque la decisión no la toma Telefónica. El gobierno le ordena a Telefónica bloquear en la página web nuestra, la Telefónica del Estado la bloquea también, y al final del camino pues estamos bloqueados como página web. O sea, no hay radio televisión, no hay prensa escrita, y las plataformas web independientes están todas bloqueadas. O sea, no hay nada. Termina siendo el mismo modelo de las dictaduras bananeras, el mismo modelo de los regímenes comunistas. No hay nada. Pero ellos generaron una matriz con el tiempo, con ese modelo híbrido, donde parecía que permitían cosas, hoy en día no permiten nada. ¿Cómo nos defendemos? Y eso es importante porque los países que se han globalizado antes de que las dictaduras absorban todo, tienen dificultad para detener los contenidos dentro de la web. ¿Qué quiero decir con esto? Los chinos, los iraníes, ellos controlan la web y controlan las redes sociales. Ahí no sale nada. No sale nada en redes sociales, no sale nada en la web que vaya en contra de ellos. Pero en el caso nuestro, no lo pueden hacer totalmente. Bloquean las páginas, pero no pueden bloquear Twitter, Facebook o Instagram. No pueden bloquear las redes sociales. Y además hay un periodismo comunitario, un periodismo ciudadano muy fuerte de millones de personas tomando fotografías y poniéndolas en sus redes sociales. Entonces, ¿cómo nos tratamos de defender? Nos tratamos de defender enseñando a la gente a cambiar el VPN. El VPN es el sitio donde, o sea, si alguien abre una página web en Venezuela, el VPN es Venezuela. Pero hay mecanismos para que uno pueda cambiar eso y pareciera que uno está desde Colombia haciendo la página web. Eso no lo pueden bloquear, o de los Estados Unidos. Entonces, enseñamos a alguna gente a cambiar el VPN y utilizamos muy fuertemente las redes sociales. Somos el ingreso a nuestras noticias por las redes sociales es gigantesco en relación al acceso directo de la página web. Y así nos defendemos hasta que esta gente, en un momento determinado, decida bloquear todo. Que de hecho lo hacen parcialmente con la conexión a Internet. Claro, ellos no pueden cortar la conexión a Internet porque en los países globalizados la conexión a Internet es la conexión bancaria, es la información de la policía, es todo, está en Internet. Si cortan todo Internet, el país se paraliza. Pero podría en un momento determinado bloquear estas redes sociales. Entonces, el tema de lo que quería llegar a la conclusión es que los regímenes autoritarios, llámese populismo autoritario o dictadura tradicional o régimen comunista, todos esos caminos conducen a Roma. Llega al final y el final es el blackout total. Gracias. Gracias, señor Enrique Otero. Va a tomar la palabra Susan Kohler-Reed, que es directora de Programas y Comunicaciones del Eisenhower Fellowship, una organización muy comprometida con la libertad de expresión. Les advierto que su intervención va a ser en inglés, de tal manera que si quieren, los que necesiten, tienen cascos y traducción simultánea. Cuando quieran. Buenas tardes. Es un verdadero honor, privilegio y placer poder acompañarlos en esta reunión tan prestigiosa representando a Eisenhower Fellowships. Good afternoon. It's my honor, privilege, and pleasure to be with you today at this prestigious conference representing Eisenhower Fellowships. At a time that is dominated by talk of so-called fake news and alternative facts, at a time when the very concept of truth is under siege in the United States and overseas,
the journalism of accountability and verification is more vital to democratic freedoms than ever before. Today, the critical importance of a free press to help inform citizens and allow them to navigate and exercise their rights in a democratic society is under threat all over the world. Even in the United States, where freedom of speech and of the press are at the very top of the individual and collective rights enshrined in our First Amendment, the press is under attack. In the recent 2018 Reporters Without Borders Index of World Press Freedom, the United States ranked 41st on the list, well behind Spain and other countries like Estonia, Namibia, Romania, and Burkina Faso. It sounds unbelievable, and many Americans might argue that ranking, but the truth is, reporters in the United States increasingly find themselves targeted by leading politicians, loudly condemned and attacked by rival media, and intellectuals of both the extreme right and left. In too many places, it is open season against reporters, news organizations, and the concept of a free press, including against truth itself. All of this has led to a major crisis of trust in American media and democracy. A recent report by the Knight Commission explores the crisis and warns of its implications. The report finds that much of the American public has lost faith that the news that they read is accurate and unbiased. New technologies, the internet, allow anyone to create content and share it widely, resulting in fewer controls over facts and accuracy. The line between news and opinion has become increasingly blurred, as much of the news reporting is indistinguishable from opinion or commentary. And finally, filter bubbles allow people to live in their own echo chambers, where they're exposed primarily to the information and opinions that line up with their own views. The report warns, accompanying and amplifying concerns over the future of American democracy is a crisis of trust in news and basic information. But a post-truth politics is incompatible with a functioning democracy, and an assault on the notion of truth is a fundamental attack on our ability to self-govern. This is why we at Eisenhower Fellowships stand today with our fellows and journalists as they continue to shine a spotlight on the importance of a free, unfettered, and responsible press, and work to sustain our democratic freedoms. Eisenhower Fellowships, the independent, nonprofit, nonpartisan organization I am privileged to work for, is based on a simple idea, that honest dialogue and the interchange of ideas across borders and cultures leads to understanding. That understanding can help confrontation give way to collaboration, and collaboration to create a world which we believe can be more peaceful, prosperous, and just. That has been the mission of Eisenhower Fellowships for more than 65 years, since it was founded as a birthday gift to President Dwight Eisenhower in his first year in the White House. I was delighted to see a quote from President Eisenhower on the conference program: "If civilization is to survive, it has to choose the force of law." Our Spanish fellows are part of an amazing global network of some 1,600 active fellows around the world who are influential leaders from all fields: government, business, civil society, and yes, even journalism. In these unsettled times, we find the mission and work of Eisenhower Fellowships to be more important and relevant than ever. Eisenhower Fellows build bridges and tear down the walls that divide us. That is what we do. That is who we are. I'd like to briefly share with you 2 examples of Eisenhower Fellows in the media who are making a difference. First, I'd like to share with you this amazing story of Rob Winberg, a 2018 Eisenhower Fellow from the Netherlands. Rob is the editor-in-chief of De Correspondent, a unique, member-funded journalism platform for independent reporting and analysis. De Correspondent was launched in September 2013 after raising more than 1 million euros in an 8-day crowdfunding campaign. It's one of the most successful crowdfunding campaigns in history. A fiercely ad-free platform with 58,000 members is just one of the things the company prides itself on. Promoting freedom of speech and moving away from fake news,
The correspondent proves that a need for a diversified media platform is necessary for the sustainability of journalism. In addition to providing an interesting new funding model, the correspondent's website aims to move away from the daily news cycle by focusing on context and content rather than what happened in the past 24 hours. They pride themselves on reporting unbreaking news. Rob used his Eisenhower Fellowship to determine the feasibility of expanding the correspondent into a global English language platform. While on fellowship, he met with hundreds of journalists, academics, community activists, and others all around the United States to hone his vision. After successfully raising $2.6 million, thanks to nearly 46,000 individual founding members from more than 130 countries, the correspondent will begin publishing its English language version this fall. Another example is our 2019 Eisenhower Fellow from Ghana, Brahima Sulemana. Although he has yet to go on fellowship, Sulemana already epitomizes many of the things we've been talking about today. As executive director for the Media Foundation for West Africa, Sulemana aims to preserve freedom of expression throughout the West Africa region and hold governments responsible for greater transparency and accountability. During his fellowship, he plans to expand the mission of his center by creating a youth cohort. The cohort, the West Africa Center for Media Excellence, will focus on preparing the next generation of investigative journalists in West Africa. Sulemana believes that Africa needs more trained journalists who can hold their governmental agencies accountable while keeping their constituents informed. Our journalist friends here today shine bright lights on dark corners of the world. You illuminate the truth, and you arm your readers and viewers with the information they need to be responsible citizens in a democracy. That is an awesome responsibility and a humbling privilege. I'd like to leave you with one last Eisenhower quote, and it's one of my personal favorites. What counts is not necessarily the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog. So keep on fighting the good fight. Take heart from the knowledge that in the end, truth matters. Thank you to our Eisenhower Fellows of Spain and our hosts here today at the World Law Congress. Muchas gracias, señora Kohler. Tiene la palabra Victoria Prego, que es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Dentro de los objetivos de las asociaciones de la prensa, aparte de la deontología profesional, cuidar de la deontología profesional de los periodistas, está también, de una manera implícita pero constante, la defensa de la libertad de expresión, que Victoria Prego, a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, ha mantenido siempre como un principio inderogable. Victoria, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir aquí a acompañarnos y gracias a la organización por haberme invitado. Aquí se están planteando dos perspectivas a propósito de la libertad de expresión que se enfrentan a problemas distintos pero igualmente graves. Una es la falta de libertad de expresión, que es la que el director del Nacional de Venezuela ha contado con nitidez absoluta. Y otra es el exceso de libertad de expresión, que es lo que disfrutamos y padecemos en las democracias liberales. Estamos en las antípodas unos de otros. Hay periodistas que tienen que hacer verdaderas maravillas para poder transmitir la información. Y aquí, sin embargo, padecemos una sobreabundancia de información de la cual la mayor parte o una buena parte no es limpia. Entonces, yo voy a hablar de la situación de la libertad de información en España, que es lo que yo conozco un poco. En España hemos pasado de tener una información tutelada, no cautiva, pero sí tutelada, seriamente tutelada, hasta la muerte de Franco. O un poco antes, un poco menos, ¿no? Hasta el asesinato de Carrero Blanco. Desde entonces, la profesión periodística ha ejercido un papel, en mi opinión, determinante,
para conducir a los españoles hacia la democracia, explicándoles en formatos muy variados que era posible recuperar las libertades sin sangre, que era el miedo de la población española en general cuando Franco murió. El periodismo vivió una época brillante, en mi opinión. Yo lo que digo siempre es la edad de oro del periodismo español, que fueron los primeros años de la transición hasta bien entrados los 90. Ahora la situación ha cambiado por completo. Primero, por la situación de los periodistas, que la voy a tratar muy por encima porque no es el tema, pero influye. Hay demasiados periodistas en España. Hay una necesidad o una decisión de las grandísimas empresas de comunicación, porque ya las empresas de comunicación no están dirigidas por editores, los viejos editores que tenían vocación periodística, no. Ahora las grandes empresas, las multimedia, tienen vocación empresarial y están interesadas muy relativamente en el contenido de lo que se emite en términos informativos. Y además de eso, como hay muchos periodistas, a los periodistas mayores, veteranos, se les ha expulsado del mercado y se ha sustituido por periodistas más jóvenes. Además de esto, hay un descrédito manifiesto ante la opinión pública de la profesión periodística. La culpa es parcialmente de los periodistas, no toda, pero sí en parte, porque han aceptado convertir la información en espectáculo. Y cuando se convierte la información en espectáculo, se pierde casi todo lo que es información y se entrega uno casi todo a lo que es el espectáculo. Por lo tanto, los periodistas españoles que pretendemos seguir informando y defender nuestra libertad de información honestamente, estamos muy disminuidos. Muy disminuidos, no solamente en nuestra capacidad de transmitir la información veraz, independiente, contrastada y libre, que son los elementos esenciales para que la información circule con todos los pronunciamientos deontológicos, sino porque cada vez somos menos, sencillamente, cada vez somos menos y estamos en peores circunstancias para transmitir la información. Y además sucede que nos enfrentamos a lo que el letrado explicó, a la información, la vía digital de la información. Ya lo que nosotros decimos o contamos, estoy hablando de los periodistas honrados, estoy hablando de los periodistas honestos, que hay muchos, pues no somos todos, no somos todos. No solamente tenemos que enfrentarnos a eso para transmitir la información que necesita, que es un derecho no nuestro. El derecho a la libertad de información no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Nosotros estamos al servicio de ese derecho ciudadano de obtener la información libre. No solamente nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a la multiplicación extraordinariamente alta de la información que circula sin control ninguno, sin acreditación ninguna por las redes sociales. Los ciudadanos españoles, desde luego, y otros, pero ya hablo de España, se nutren fundamentalmente de lo que reciben en los teléfonos móviles, porque esa es su vía de información en este momento. Y ahí entra de todo. Mayoritariamente basura. Mayoritariamente basura. Entonces, el esfuerzo de los periodistas, que digo, estamos acorralados prácticamente, es seguir manteniendo nuestro compromiso de emitir información veraz, independiente, libre y contrastada, en medio de todo este magma extraordinario que sepulta las verdaderas informaciones entre una receta de cocina, un cotilleo, un suceso falso, una mentira manifiesta, un chiste. Es decir, en medio de ese magma
de vez en cuando aparece lo que Miguel Ángel Aguilar llama el agua potable. Entonces, hay unos periodistas, sigue habiendo periodistas, que yo me incluyo, por supuesto, que seguimos emitiendo agua potable. Pero las condiciones en las que las emitimos son muy dificultosas y yo creo que lo van a ser todavía más. El fenómeno de las noticias falsas, a las que yo me niego a llamar fake news, porque en España tenemos un idioma maravilloso que puede contarlo todo sin necesidad de hablar con otras lenguas. O sea, el fenómeno de las noticias falsas, de los bulos, de las manipulaciones, es creciente. Y yo no veo el modo en que se pueda luchar contra eso si no es uno, y me parece que está muy lejano, que es que los ciudadanos tengan una educación crítica hacia lo que reciben. Pero depende de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, porque no hay poder suficiente para detener ni para desmontar, por supuesto, o sea, los esfuerzos de estos de maldito bulo y todas esas cosas son unos esfuerzos muy loables, pero no tienen la capacidad de detener la marea infinita de falsedades que circulan por las redes, de falsedades o de medias verdades o de informaciones con intención de influir en la posición de los ciudadanos en tanto que electores, por ejemplo. Entonces, la única posibilidad que a mí se me ocurre es que haya una educación desde los colegios, estoy hablando, que permita al ciudadano enfrentarse con una posición, en cierto modo, crítica hacia la información que reciben. Y, por supuesto, naturalmente, aconsejar, en términos globales, generales, a la población que se remitan fundamentalmente a aquellas informaciones que tienen un título, una cabecera y una firma. Es decir, aquellas informaciones de las que se responsabiliza alguien, sea quien sea. Porque la circunstancia general, característica general de las mentiras, de los bulos, de las medias verdades, tal, es que no tienen autor. No tienen autor. No se sabe de dónde proceden, no se sabe quién las firma, no están jerarquizadas, por supuesto, pero tienen la misma entrada que cualquier otra. Entonces, la única posibilidad es que el ciudadano, desde una posición de autodefensa, no de crítica, de autodefensa, se enfrente a estas informaciones con un poco de sentido crítico, pero que yo creo que no existe en este momento. O sea, que todo lo que se recibe es bienvenido. Y ahí yo creo que estamos en situación de peligro. Insisto, las informaciones realmente veraces, independientes y contrastadas tienen siempre una cabecera, sea cual sea, digital o en papel, me da lo mismo, audiovisual, o sea, radio, televisión, me da lo mismo. Tienen un emisor conocido y alguien que se responsabiliza de ello, que eso es la firma. Porque entonces, si eso es falso, se puede reclamar, se le puede incluso plantear una querella, si es necesario y menester. Pero si es anónimo, no hay nada que hacer. Por eso yo digo, frente a Venezuela, a Cuba, a China, a Rusia, donde hay que batallar para emitir información, aquí lo que tenemos es que defendernos para deshacernos, despojarnos del exceso de información, porque en ese exceso de información hay una verdadera carromatos de falsedades. Este es nuestra tarea, nuestro riesgo y yo creo que nuestro drama. Gracias. Gracias, Victoria. Ahora tiene la palabra don Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña y presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo
y de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Es bien de bien nacidos y agradecidos y, por lo tanto, muchas gracias a la organización de este evento, especialmente a Javier Cremades, con el que tuve el honor de colaborar durante algunos años como consejero académico, tarea de la que guardo muy buen recuerdo. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. Es un lujo compartir esta mesa con tan ilustres panelistas, con intervenciones tan brillantes que prácticamente ya hace muy difícil cualquier comentario que se quiera hacer sobre un tema tan rico, tan vital y tan relevante como es el de la libertad de expresión en la democracia. También voy a ser telegráfico, comenzando por recordar que hace unos días en un congreso de profesores de Derecho Administrativo en la República Dominicana, un exiliado venezolano, el doctor Alan Burer Carías, comentaba que la democracia, las libertades que están escritas con letras de oro en nuestras constituciones, no por el hecho de estar escritas, se producen y se viven en la cotidianidad mecánicamente o automáticamente, sino que requiere de un ejercicio cotidiano, requiere de una práctica cotidiana que muchas veces está en la explicación de por qué la calidad de nuestras democracias es la que es. Esto también lo señalaba Aristóteles en alguna de sus obras, cuando se preguntaba por la estabilidad política y se señalaba que efectivamente el pluralismo, la libertad, la igualdad son la garantía de la estabilidad política siempre y cuando sean practicadas por la ciudadanía en la cotidianeidad. Y con la libertad de expresión pasa 3/4 de lo mismo. En la medida en que en nuestras sociedades tengamos espacios plurales, que haya pluralismo, que es un valor superior también del ordenamiento jurídico, la vitalidad que se encierra en la sociedad podrá aflorar y todas las expresiones que coexisten en las más diferentes formas que hay sobre tantos problemas como preocupan al hombre puedan estar presentes en la vida social. Por eso es tan importante que los medios de comunicación, todos sin excepción, faciliten el pluralismo y por eso también el pluralismo es un valor superior del ordenamiento y es una obligación que tienen los poderes públicos la de promoverlo, protegerlo y defenderlo. Hace algún tiempo también en un seminario de profesores de Derecho Público se preguntaban si la democracia es lo mismo que el Estado de Derecho. Y después de arduas explicaciones se concluyó con que son dos caras de la misma moneda. Y el Estado de Derecho, al que se dedican estos congresos de hace largos años, se basa fundamentalmente en la juridicidad, en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y en la separación de los poderes. Ahora sí interesa los derechos fundamentales. Aquí también se ha dicho atinadamente que la libertad de expresión es un derecho fundamental de la persona. Es un derecho que hace la dignidad del ser humano. Y en estos tiempos de incertidumbres, de perplejidad y de grandes preguntas y cuestiones que a todos nos preocupan, no está de más recordar con los clásicos que la dignidad del ser humano no solamente es un principio ético o filosófico, que lo es también un principio jurídico y, por lo tanto, el derecho, como ordenación racional de la sociedad, tiene que proteger, promover y fomentar las libertades. Más todavía, la dignidad humana se yergue y se levanta soberana, todopoderosa, frente a cualquier embate o intento del poder político por eliminarla o aniquilarla o derribarla. Y este es el gran problema que tenemos en el tiempo en que estamos. Si la calidad de la democracia y la calidad de la libertad es la que en el año 2019 cabe esperar. Claro, la democracia se funda también en los checks and balances, en las limitaciones, en la fragmentación del poder y, lamentablemente, asistimos a fenómenos de concentración de los poderes en cualquiera de sus naturalezas. El poder político, que intenta invadir los demás poderes, el poder económico, el poder mediático, el poder académico. Y claro, cuando observamos cómo estas tecnoestructuras intentan dominar
intentan domesticar todos los agentes habidos y por haber, efectivamente, al final tenemos que preguntarnos, como Diógenes, ¿verdad?, con la linterna, ¿dónde está el pluralismo? Porque el pluralismo es una flor que hay que cultivar, que hay que regar y que hay que mimar cotidianamente, porque, como aquí también se ha recordado brillantemente, vivimos en un momento en el que hay una eclosión y hay una superabundancia de todo tipo de noticias, opiniones, comentarios, glosas, que a la gente le dificulta mucho comprender dónde está la verdad. Y efectivamente, la información y la libertad de expresión tiene un compromiso fundamental con la búsqueda de la verdad. El señor magistrado hablaba de los límites. Hayek hablaba mucho de tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. Y vivimos unas sociedades en las que parece que tanta libertad como sea imprescindible, pero tanta intervención como sea posible. Y este tipo de máximas a lo que conducen es a sociedades domesticadas, a sociedades de pensamiento único, a sociedades donde se corta por el mismo patrón a los ciudadanos, donde la educación no es libre ni crítica y, por lo tanto, cuando hablamos de los límites, también desde la perspectiva del derecho público y la libertad de expresión, como todas las libertades, tiene límites, conviene también, y creo que las experiencias venezolanas y de autoritarismos y populismos nos lo enseñan, tener cuidado con ese concepto del interés general, en esgrimirlo y blandirlo como un concepto abstracto y genérico que permite toda suerte de intervenciones sobre la vida de las personas. Porque la limitación, por razones de interés general, tiene que estar concretada, puntualizada, detallada caso a caso. Y además, esa limitación, cuando tenga que producirse, tendrá que ser argumentada, motivada y justificada. Y por si fuera poco, esa limitación, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en España en reiteradas ocasiones, debe estar inescindiblemente vinculada a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. De manera que, al final, hay una sentencia que a mí me gusta mucho recordar, y ya voy a terminar la intervención, que del año 84, el 7 de febrero, que lamentablemente no ha tenido la reiteración que a algunos nos hubiera gustado, pero una sentencia muy importante porque se refiere a este concepto que a los juristas del derecho público nos preocupa sobremanera y que tiene una incidencia también muy directa sobre la libertad de expresión del interés general. Esa sentencia dice que un interés general en un Estado social y democrático de derecho no lo define unilateralmente el poder o los funcionarios o los políticos, sino que se define a través de una acción intercomunicada entre poderes públicos y agentes sociales. Y esto está muy relacionado también con el sentido que tiene el ejercicio del poder público en una democracia y también con la labor del poder público en relación con las libertades. A mí, por ejemplo, siempre me ha escandalizado que la televisión sea un servicio público. No lo entiendo intelectualmente, porque el servicio público, otra cosa es la autorización o la licencia o el permiso en relación con actividades que se pueden regular, pero que sea un servicio público en sentido técnico-jurídico es algo que siempre me ha escandalizado intelectualmente, porque pienso que el Estado y el poder, como mucho, está para ordenar y para regular y, sobre todo, para hacer posible las libertades y la libertad de expresión. Y todas estas cuestiones que se plantean a veces de qué tiene que hacer el poder en relación con la libertad de expresión, yo también suscribo lo que dice el magistrado, de que los límites tienen que estar impuestos por la norma o por los tribunales. Esas experiencias que hemos visto en algunas comunidades autónomas de organismos públicos para velar por el pluralismo, donde están representados los partidos políticos, es un insulto a la libertad de expresión. Y que organismos públicos puedan sancionar, no el juez, sino organismos públicos, por conductas relacionadas con la libertad, es otro insulto a las libertades. ¿Por qué? Porque esto lo sabemos muy bien, la libertad y la propiedad son valores básicos de la vida democrática que solamente el juez lo puede limitar en cada caso y además con razones muy tasadas. Termino, por lo tanto, como empecé. La libertad de expresión, como todas las libertades, tenemos que cuidarla, practicarla
vivirla en la cotidianidad, porque si no lo hacemos, otros lo harán por nosotros. Gracias. Antes de presentar a la última panelista, quería hacer una brevísima reflexión muy necesaria. En España, hasta hace muy pocos años, hasta el año 11, hemos tenido el terrorismo más brutal en Europa occidental, que ha sido el protagonizado por la organización terrorista ETA. Tenemos el honor de contar hoy con la presencia de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez. Yo recuerdo aquel año 95, aquel enero, era director del Correo de Bilbao y me trasladé inmediatamente cuando supe el asesinato de tu hermano. Eres una muestra más, una muestra del dolor que ha dejado el terrorismo, pero también ha dejado una huella indeleble en el periodismo vasco, en el periodismo al que yo pertenezco, del que yo he salido, en el que he aprendido. Y ahí quiero recordar, y quiero recordarlo aquí, cuando hablamos de la libertad de expresión, que en el País Vasco se asesinaron a periodistas. Se atentaron contra periodistas y se atentó contra medios de comunicación, entre ellos, por ejemplo, el que yo dirigí. Pero con cócteles Molotov a las instalaciones industriales o teniendo que agrupar a los periodistas que se desplazaban en autobuses para que fuesen protegidos por la Ertzaintza o la Policía Autónoma Vasca. Esto es rigurosamente así. Una persona que conoce bien, porque además biográficamente tenemos un cruce en el sentido de que yo la incorporé a colaboradora del Correo Español del Pueblo Vasco de Bilbao, es la hoy catedrática, brillante catedrática de Ciencia Política, Edurne Uriarte. Edurne Uriarte, que pasó por un trago también muy complicado, muy difícil, vitalmente, pero que desde su labor académica la compatibilizó con la publicación constante de análisis y opiniones que le han reportado, sí, un enorme prestigio, pero también le han provocado un enorme sufrimiento y que la cualifican de manera especial para que esté hoy aquí hablando de la libertad de expresión. Edurne, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, yo creo que estamos todos muy de acuerdo en la primera parte de esta mesa, es decir, la libertad de expresión en sistemas autoritarios. Miguel Enrique Otero lo ha explicado muy bien. Estamos de acuerdo en que no hay libertad de expresión, en que hay represión, y ese es uno de los primeros elementos que califica a esos sistemas como no democráticos. Los debates están, muchos debates, en los sistemas democráticos, y yo quiero hacer algunos apuntes sobre los sistemas democráticos. El primero lo acaba de hacer José Antonio Zarzalejos, recordando el problema de los terrorismos en sistemas democráticos. En España, durante décadas, hemos convivido con la amenaza terrorista. Y esto ha significado un enorme miedo entre periodistas, entre analistas, para hablar de terrorismo. Lo ha descrito José Antonio Zarzalejos, y a esa descripción yo solo añado como apunte que durante años muchos periodistas, muchos analistas, pues han tenido miedo incluso de llamar al terrorista terrorista. Ya saben, se les llamaba activista, con tal de no decir terrorista o asesino, nada que molestar al terrorista. Pero ¿qué les voy a contar? Es un problema que comparten muchas o bastantes democracias, amenazas violentas. Pero ¿qué ocurre con democracias como ya la española actualmente, con el terrorismo de ETA acabado, en democracias plenas como la nuestra, como una buena parte de Europa, como América, etcétera? ¿Qué pasa? Y ahí hay muchos debates, y más complejos de lo que parece.
El primero, el debate sobre los límites. Bueno, no paramos de hablar de ello. ¿Debe haber límites a la libertad de expresión? Por supuesto, como decía Ramón Rodríguez Arribas, totalmente de acuerdo. Sí, claro. Algunos dicen que no, pero incluso los que dicen que no, después piden algunos límites. Con esto quiero decir lo siguiente. El debate sobre los límites suele tener discusiones de tipo, digamos, ideológicas o relativas a cuál es el límite. Ejemplo, en España, por ejemplo, hace unos pocos meses un rapero, Valtonyc, conocido como Valtonyc, fue condenado por el Tribunal Supremo, si mal no recuerdo, a 3 años y medio de cárcel. ¿Por qué fue condenado? Por límites a la libertad de expresión, porque este rapero había llamado a la violencia terrorista contra las personas, grupos, partidos, etcétera, de los que discrepaba. Bueno, fue condenado nada menos que por el Tribunal Supremo de España. ¿Qué ocurrió con Valtonyc? 1. Huyó a Bélgica. 2. Bélgica no ha concedido la extradición, está libre en Bélgica. Y 3. Una buena parte de la izquierda española ha dicho que era un exceso la condena, que era mal gusto, que lo suyo eran letras de mal gusto, pero nada que mereciera una condena por parte de un tribunal. ¿Pero qué ocurre? Y alguien puede decir, pues en efecto, es que esa condena, aquí puede haber muchas opiniones, pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que probablemente, si Valtonyc estuviera huido en Bélgica por claras amenazas de tipo antisemita, pronazis, llamadas a la violencia nazi contra determinados grupos de la población, ¿seguiría libre en otro país? Probablemente no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay temas en los cuales estamos de acuerdo, nazismo, por ejemplo, apoyos al nazismo, y otros donde surgen las discrepancias ideológicas. Pero depende. Les pongo otro ejemplo de España. Valtonyc, un rapero que ha apoyado al grupo terrorista ETA, que ha llamado a la violencia, etcétera, fue apoyado por parte de la izquierda española diciendo que era un exceso la condena. Pero ¿saben qué pasó también en España? Bueno, la mayoría lo recordamos. Por ejemplo, una líder de la izquierda española muy importante, como es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que está entre los grupos que critican este tipo de condenas, hace unos meses sufrió amenazas a través de Twitter. Todo tipo de mensajes de amenazas. ¿Qué hizo esta líder tan importante de la izquierda? Presentó una denuncia. Y si esto es difícil de seguir, pero si acaban encontrando al autor de las amenazas, etcétera, probablemente será condenado. Con esto les quiero decir que no hay diferencias, realmente no existen en las democracias grupos importantes que digan que no tiene que haber ningún límite. Lo que ocurre es que cada grupo, cada ideología, pone los límites a veces en sitios diferentes. Y después, segundo gran debate de las democracias, son los debates sobre quién está alterando la libertad de expresión, qué amenazas existen, en qué consiste alterar la libertad de expresión. Bueno, y aquí hay también alguna cosa que tenemos clara y otra quizá no tanto. Clara, que efectivamente hay poderes políticos, económicos, en todos los sistemas democráticos que a veces intentan coartar un poco la libertad de expresión. He dicho un poco o mucho. ¿Cómo? Por ejemplo, despidiendo a determinados periodistas incómodos. Ya saben cómo se hace. Nunca se hace directamente. No, en realidad, ya no, esto no encajas en la línea de este periódico, en realidad, pero todos sabemos que hay llamadas de los poderes políticos, económicos, para limitar algunas libertades de expresión. Esto pasa en todos los sistemas democráticos del mundo, por muy avanzados que sean. Podemos también estar de acuerdo, pero pasan otras cosas. Y algunas las han mencionado mis compañeros, muy especialmente desinformación, noticias falsas o fake news, como decía Victoria Prego. Tenemos en español un concepto que es noticias falsas, lo que pasa es que se ha popularizado esto de las fake news
Y es realmente un tema importante, muy importante. Yo, por ejemplo, hace unos días estuve en la presentación del libro de David Alandete, ahora periodista en ABC, hasta hace poco en El País, que ha publicado un libro muy interesante llamado Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, interesantísimo, donde, ¿qué hace? Por ejemplo, analizar de forma muy, como les digo, interesante y rigurosa todas las campañas de fake news alentadas desde Rusia, por ejemplo, en los últimos tiempos. Por ejemplo, las relacionadas con Cataluña. Rusia, el papel de Julian Assange en las fake news o noticias falsas relacionadas con Cataluña, en la campaña de las elecciones estadounidenses. Fascinante. Y aquí, y voy a otra cuestión, entonces alguien puede decir, sí, bueno, pero esto de las noticias falsas entonces también es cosa de los poderes políticos, de los grandes poderes, de los poderes económicos. Y es ahí donde yo creo que en todo este problema que vivimos de noticias falsas, de desinformación, hay poderes políticos que tienen responsabilidad, poderes económicos que también la tienen, pero también los medios de comunicación. Y en este punto me parece que los medios de comunicación tienen demasiadas tendencias corporativistas. Siempre apelan a que todo lo que ellos hacen es por libertad de expresión. La excusa es la libertad de expresión. Pero yo creo que los medios de comunicación tienen tanta responsabilidad como los poderes políticos y los poderes económicos en eso del agua sucia que decía Victoria Prego, que me ha gustado tú. ¿El agua cómo lo has llamado? Potable, pero en este caso la sucia, decía Victoria Prego. Hay demasiada poca agua potable y demasiada agua contaminada o sucia en los medios de comunicación. Y no es solo porque un poder económico o político, por un interés político, se invente una noticia falsa o desinforme. Es que los medios de comunicación tienen su responsabilidad. Y acabo con un pequeño ejemplo, pequeño entre comillas, porque es de una enorme gravedad. De este ejemplo me he acordado también leyendo el libro de David Alandete, aunque en su día yo misma lo traté en un artículo. Los españoles, no sé, de la sala, no sé si se acordarán, hace 2 años, no, casi tres, en 2016, y lo recuerda David Alandete y a mí, como les digo, se me había olvidado, ocurrió el caso de un futbolista ucraniano llamado Roman Zozulya. Difícil apellido. ¿Se acuerdan de Roman Zozulya? ¿Qué pasó con Roman Zozulya? Roman Zozulya es un futbolista importante, ucraniano, que fue contratado, fichado por el Betis. ¿Y qué pasó cuando llegó a Betis, a Sevilla? En la presentación, creo que fue con el Betis, resulta que llevaba una camiseta que tenía un símbolo determinado y no fue, en este caso no fue Rusia, ni fue un poder político. Un medio de comunicación, un grupo de personas empezaron a decir que lo que llevaba en la camiseta era el símbolo de la extrema derecha ucraniana y que este futbolista era un futbolista ultra de la extrema derecha ucraniana, etcétera, etcétera. Bueno, no se imaginan la campaña que empezó en Sevilla contra el jugador. Tanto es así que tuvo que irse a otro equipo. Y se vino a un equipo de primera división, que entonces creo que era de segunda, que es el Rayo Vallecano, que es de aquí de Madrid. ¿Qué pasó? Que hubo una campaña en Vallecas, en ese barrio de Madrid, contra ese jugador que decían que era un ultraderechista ucraniano. Y todo esto lo difundieron los medios de comunicación que entraron al juego y dijeron el jugador acusado es ultraderechista. ¿Y saben que todo era mentira? ¿Saben lo que llevaba el jugador? Un mero símbolo nacional ucraniano sin ninguna vinculación con la extrema derecha. Sí es un jugador, sí, patriota ucraniano, en conflicto con Rusia, pero no llevaba ningún símbolo que no fuera un símbolo nacional de toda la nación ucraniana y que no tenía un elemento de extrema derecha. Bueno, ¿cómo acabó el jugador? Pues acabó teniendo que irse de España, porque le organizaron una campaña tremenda. Hay que decir en honor a uno de los medios que colaboró, que acabó pidiendo disculpas por haber contribuido a difundir una noticia falsa. Pero eso ocurrió.
Les he contado una pequeña historia de la que me he acordado y lamentablemente de esas historias hay en los medios de comunicación demasiadas todos los días y poca agua potable, como bien decía Victoria Prego. Gracias. Bueno, a mí me permitirán que como moderador haga una simple conclusión. Es que el periodismo ahora ya no es el periodismo de dar noticias, sino es el ejercicio profesional de verificar la veracidad de las noticias. Estamos empezando a cambiar los términos de nuestra profesión. Señores, estamos en tiempo. Señores y señores, estamos en tiempo. Cabe hacer preguntas a cualquiera de los intervinientes, con tal de que levanten la mano y formulen la pregunta a un miembro de la mesa, al que quiera. Adelante. Sí. Hola, buenas. Mire, en relación a lo que ha comentado, yo, por ejemplo, que estoy representando... Si se pone de pie y así le podemos oír mejor. Yo vengo de Barcelona, estoy de consuelo honorario de Honduras, y una de las cosas que hay en Honduras es una profesión de riesgo, el periodismo, pero lo que sí nos sirve muchas veces, porque ellos cuando hacen las noticias de que alguien ha matado a una familia, las maras y todo esto, nos sirve básicamente de que el periodismo se ve lo más temeroso, pero a la vez la noticia sirve para poder pedir protección internacional. Esa noticia en la cual a lo mejor es muy sangrante, incluso los medios de comunicación, hacen que de alguna manera pueda servir en relación a la democracia, en el sentido de que cuando vienen huyendo puedan pedir protección internacional. Entonces, mi valoración de estos aspectos, porque hay habitualmente en relación pueden haber una relación de 64 o 65 periodistas fallecidos allí, porque es una profesión de riesgo, pues me gustaría saber, que me refiero, no estamos hablando pues un corresponsal que de alguna manera va a un conflicto y que desde luego también pues estamos hablando de un país que en definitiva con todas las complejidades no está declarado como un conflicto bélico. ¿Qué opiniones tienen en relación a este tipo de periodismo que de alguna manera también sirve a los efectos de la población, pues como es en este caso, para pedir protección internacional dentro de ese miedo o esa restricción de la libertad de expresión? En relación con lo que usted dice, yo le diría que, aunque yo he dedicado una buena parte de mi intervención a las partes negativas del periodismo, luego está el periodismo que es líder. Y los periodistas que son líderes, y usted ha hablado de los periodistas que son líderes de la libertad de expresión en las peores condiciones, o bien en sistemas autoritarios, o bien en países sometidos a la amenaza violenta. Y la realidad es que, como usted ha recordado, hay muchos periodistas, los líderes, muchos de ellos que son asesinados por defender la libertad de expresión. ¿Alguien más? Sí, adelante. Gracias. Muchas gracias. Me interesaría su opinión acerca de un nuevo enemigo o amigo de la libertad de expresión, que serían entidades privadas, como por ejemplo Google, Facebook, que practican la censura de una manera mucho más sutil e indirecta. Por ejemplo, si yo publico un artículo maravilloso sobre mi idea política controvertida, posiblemente Google no va a censurar este artículo, pero lo que sí puede hacer es causar que este artículo no va a aparecer en los resultados de búsqueda de nadie y yo ni me voy a dar cuenta de ello. Por lo cual me pregunto si los poderes públicos, de los cuales hablamos bastante tiempo hoy, están preparados para abordar este nuevo actor, los entes privados, que efectivamente asumen el control de la libertad de expresión y nos facilitan a nosotros información ya filtrada, incluso en el continente europeo, que se supone que es libre. Gracias. Señor Esteve, yo creo que puede contestar especialmente bien esa pregunta. Hola, gracias por la pregunta. Efectivamente, yo decía al principio de mi intervención que hay dos dimensiones del ataque a la libertad de expresión
y una de ellas, la del futuro, la que ya es presente, es a través de medios digitales y a través de los buscadores, por no citar a ningún buscador concreto. Lo cierto es que va más allá de la libertad de expresión. Estas empresas privadas, que son multinacionales privadas, tienen un poder enorme porque tienen el poder de la información, de la comunicación, pero hay algo más todavía. Tienen el poder de la prescripción y tienen el poder de saber dónde estamos en cada momento. Es decir, ahora mismo Google sabe perfectamente dónde estamos todos a través de nuestros teléfonos móviles, porque estamos geolocalizados. También la inteligencia artificial, que sabéis que está tan de moda, en el fondo lo que está haciendo es que a través de algoritmos, en el momento que empezamos a navegar por las redes, buscando una casa o buscando simplemente una marca de lo que sea, de lo que nos guste, de cualquier cosa, ¿no? De compra de cualquier cosa, saben perfectamente nuestros gustos. Eso está tratado, tiene un tratamiento a través de algoritmos y eso hace que puedan dirigirse en nuestras búsquedas de compras en determinadas cuestiones. Es decir, se está orientando al consumidor, que en el fondo es un ciudadano, a ir hacia donde le interesa a determinados grupos, que son grupos de poder económico, que no son grupos, que son compañías que tienen más poder que algunos estados, que es lo que quería decir. Es decir, la tecnología es un grito hacia la libertad, pero también hay que tener cuidado con la tecnología. Yo no soy partidario de ir en contra de la tecnología. Lo que soy partidario es de regularla, por supuesto, pero sobre todo, porque la regulación, es decir, es un tema complejo. Yo soy partidario de lo que digan los jueces. ¿Me explico? Y con eso un poco resumo a las contestaciones de mis otros compañeros. Los jueces son los que al final dicen lo que es legal y lo que no es legal en cada estado democrático. Son los jueces los que tienen que ver si una noticia es falsa o es veraz. Y en la veracidad de la noticia está la posibilidad de que la noticia sea un abuso de derecho respecto de otras personas o no. No sé si me explico. Es decir, es la veracidad del contenido de la información lo que hace que sea constitutivo de un hecho delictivo o no, en mi opinión. Y son los jueces los que tienen que determinar eso. Lo que hay que concienciar a los jueces y a la judicatura es precisamente que estos medios tecnológicos modernos tienen que estar familiarizados con ello, porque si no nos encontramos con que tenemos una sociedad con un pensamiento, un paradigma del siglo XIX, como está organizado ahora mismo, y con un atentado a la libertad de expresión del siglo XXI, que es en el que vivimos, con instituciones del XIX y con leyes, muchas del XIX, con conceptos jurídicos del XIX. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿eh? Entonces tenemos que ser conscientes, y ya termino con la respuesta, de que a través de las redes sociales y de las compañías operadoras se pueden hacer muchas cosas, pero lo que se está haciendo es vigilar, en el mejor de los casos, nuestra libertad, pues simplemente por intereses económicos, porque te pueden conducir a hacer un tipo de viaje o a consumir en un determinado producto, etcétera. Todos lo vemos cuando te entras haces una búsqueda y unos minutos después recibes en tu ordenador o en tu teléfono móvil, le interesa esta publicidad, le interesa la otra. Eso es lo que los jueces y el derecho tienen que analizar y estudiar, porque son los únicos que nos van a defender. La ley y la aplicación de la ley, los jueces. Y los periodistas, por supuesto, yo creo que tienen un papel muy importante, en mi opinión. Es decir, al final son las profesiones las que liberan a la sociedad de los abusos. Siempre ha sido así en la historia. Y los periodistas, claro, lo que pasa es que el periodista está incardinado en los medios de comunicación. Pero yo creo que hay una lucha también que puede liderar el periodismo pensando en la libertad de los ciudadanos y en los derechos fundamentales, y lo puede hacer a través de su voz en la medida en que sea libre. Quedan todavía medios libres. Bueno, pues concluimos justamente a la hora. Muchísimas gracias por su atención y esperemos volver a vernos en unas circunstancias igual, y también gracias a todos los intervinientes. Gracias a todos.
que te